Vamos a hablar sobre actitud. Y yo puse este título de que la actitud es una virtud fundamental. ¿Fundamental para qué? Para todo. John Maxwell escribe varios libros sobre actitud. Y en uno de ellos él habla y dice que todos nosotros queremos tener una vida realizada. ¿Sí? ¿Qué es una vida realizada? A ver, comienza a pensar, ¿qué es una vida realizada para vos? Algunas personas se quedan cortos y dicen plata, profesión, trabajo, mi negocio. Es corto. ¿Qué pasa una vida realizada en tu relacionamiento, en tu matrimonio, en tu familia, en tus amistades, en tu entorno, en tus colegas, en tu universidad, en tu colegio? Una vida realizada, una vida plena es en todas las áreas de la vida. Y él dice que para llegar a tener una vida realizada, la actitud es fundamental. Dice que la actitud es el pincel de nuestra mente. Es con el que pintamos. El color lo elegimos nosotros. Algunas personas tienen una actitud de pintar su vida en blanco y negro. Más o menos como cuando Van Gogh estaba en su tiempo oscuro. Se cortó la oreja y pintó negro. Pero hubo un tiempo, tenía una actitud diferente y pintó los girasoles. Algo maravilloso. Ese pincel en tu mente, vos escoges los colores, cómo querés vivir tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus negocios, donde sea que estés. Entonces, vamos a hablar sobre esa actitud. Y me puse a buscar en el diccionario, siempre es bueno consultar el diccionario para definir cuáles son las palabras que estamos hablando. Y dice, actitud es una postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Cuando vos tenés una postura determinada del cuerpo, vos mandás un mensaje a las personas. Siempre. Cuando tenés una expresión en tu rostro, mandás un mensaje a las personas. Pero dice que esa postura de cuerpo está expresando un estado de ánimo, y el estado de ánimo es algo interior en nosotros. Entonces hay muchas formas. Ha ido aquí el diccionario, no es mío por si acaso, el diccionario te da dos ejemplos. Dice, la actitud de un orador. Imagínate que yo estuviera aquí hablando así en una pose así, como sin ganas. ¿Qué mensaje estoy enviando? ¿Sí? La actitud agresiva del perro. Hay algunas personas que tienen ese tipo de actitudes. Siempre están gruñendo. Siempre están con el ceño fruncido. Siempre están hablando de una manera no adecuada, no amorosa. Hay otra definición también en la Real Academia Española que dice, es una disposición de ánimo, otra vez habla de la disposición de ánimo, manifestada de algún modo, sea hablada, en la expresión de tu rostro, en tu lenguaje corporal. Y hay otras definiciones psicológicas. Y dice que son predisposiciones estables o formas habituales de pensar. Entonces ya vamos entrando en lo profundo, en eso del ánimo. Pensar y sentir y actuar en consonancia con nuestros valores. Valores. Son consecuencia de nuestras propias convicciones y creencias. Las convicciones se forman por nuestras creencias. Esas creencias firmes, razonadas, que le da sentido y contenido a nuestra vida. Es un sistema fundamental de valores por el que orientamos y definimos nuestras relaciones y nuestras conductas en todo el medio en que vivimos. Entonces, cuando comenzás a analizar estas cosas, ves que la actitud es una elección, es una decisión. Cómo yo me comporto, cómo hago. Como una opción, otra opción. Y esto tiene que ver mucho con la
forma en que pensamos, lo que sabemos, lo que conocemos, cómo juzgamos o los paradigmas que tenemos. Y en la psicología habla de tener siempre una actitud positiva. Y se define como predisposiciones y formas habituales de sentir, pensar y actuar según los valores de la persona. Y la actitud positiva implica estar predispuesto a encarar los problemas para intentar resolverlos y a ver las cosas con optimismo y esperanza. Encarar los problemas para intentar resolverlos es un tipo de actitud. Ver en los problemas, quejarme en los problemas, vivir en los problemas y quedarme en los problemas también es otro tipo de actitud. Entonces a veces los problemas los vemos simplemente, tenemos una mentalidad trabajólica, digo yo, nosotros. Y siempre las cosas y las enseñanzas y los principios los ponemos a nuestro trabajo. Lo enfocamos a nuestra preocupación, a nuestra angustia. En el tema del dinero, de nuestro trabajo, de las cosas que no salen. O de la persona que nos falló. O él tenía que hacer su trabajo y no lo hizo. O le peló. Y ahora tengo que solucionar todo este problema. Pero no vemos que hay muchos temas que tenemos que resolver en nuestra vida, principalmente con nosotros mismos. Nosotros tenemos problemas con nosotros mismos. Nuestro enemigo más feroz que tenemos está aquí adentro, nosotros mismos. Tenemos que resolver problemas de relacionamiento con las personas. De repente con nuestra pareja en el matrimonio, de repente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros socios, no sé con quién, con alguien. Entonces cuando tenemos una actitud de que esto no va a pasar, de que esto no se va a resolver, de que no va a haber reconciliación, de que no va a haber lo otro, que no voy a prosperar, que no, voy a quedarme en eso. Pero si tengo una actitud de resolver y ver las cosas con esperanza, eso es algo que me va a tironear hacia el éxito, hacia una vida plena, hacia una vida realizada. Entonces, podemos ver de que la actitud es algo que se construye. No es una casualidad, no es hereditario, no es solo para unos cuantos positivistas, optimistas. Todos tenemos la posibilidad de edificar una actitud propia, genuina, auténtica de cada uno de nosotros. De formatear nuestro disco duro, no de la mente, sino del corazón. El fundamento de construir una actitud comienza en qué crees. Porque de mi fe, de mi creencia, yo tengo pensamientos. Los pensamientos son las formas de que yo creo cómo deben hacerse las cosas en función de estos principios, de esta creencia o de esta fe que maneja mi vida. Esos pensamientos me llevan a tener una actitud. Y esa actitud me lleva a tener hábitos o acciones que se manifiesta en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de enfocar las cosas. Ahora, ¿en qué tengo fe? ¿En qué debo construir esa fe? Primero, ¿en quién me creó? ¿De dónde provengo yo? ¿Provengo del mono? Si usted cree que proviene del mono, está listo. Porque ahí no hay fe. Si usted cree que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ahí las cosas cambian. Porque si usted cree que es un hijo o una hija de Dios, está manifestando su identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su origen? Si usted cree que Dios lo creó a su imagen y semejanza, y que usted es un hijo o una hija de Dios, usted está hablando de su ser interior, una aceptación, un reconocimiento. Si usted cree que fue un accidente sexual, es otra cosa. Usted está en serios problemas existenciales, porque cree que es un accidente en la vida.
así como la evolución es un accidente. Y yo quiero decirle que usted no es un accidente en la vida, usted no es un accidente sexual, usted no nació porque sus padres tuvieron sexo, usted nació porque Dios tiene un propósito y esa fue su voluntad. Porque quería una descendencia para sí, dice Malaquías. Él quiere una descendencia para Dios. Por eso usted tiene un papá y una mamá. Porque el propósito de Dios es que fuera concebido y que nazca para su descendencia. Otra cosa que debo aprender a tener fe y a arraigar fe es en mí mismo. Algunas personas pueden pensar que esto parece así medio soberbio. Tener fe en mí mismo. Claro que sí. La Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Para poder amar a otro, yo debo amarme a mí. Para poder amar a mi prójimo, yo debo amarme a mí. Y el amarme a mí es aceptarme tal como soy, como Dios me creó. Y entendiendo que Dios colocó en mí muchas virtudes. Pero también tengo defectos. No porque Dios me creó con defectos, sino porque mi medio ambiente, mi vida, mi experiencia me generó programaciones defectuosas. No porque Dios me hizo mal. Yo le quiero decir algo, Dios a cada ser humano, a usted, a mí, a todo ser humano, lo hace perfecto. Esa es la voluntad de Dios, de ser como somos. Yo tengo unos kilos de más, está bien. No tengo problema. Dios me creó con un apetito. A veces exageramos esas cosas y no hace mal a la salud. Pero es una aceptación que debemos tener de cómo Dios me hizo. Yo tengo que tener fe en que Dios colocó en mí talentos, virtudes, aptitudes para cumplir un propósito. Ahora, si yo creo que Dios puso eso en mí para cumplir un propósito, también debo creer que hay un propósito diseñado por Dios para mi vida. Entonces, si yo no creo estas tres áreas de mi vida, voy a tener una actitud de derrota. Pero si yo de verdad lo coloco en mi corazón, estas tres áreas de fe, mis pensamientos sobre mí, sobre mi destino, sobre mi futuro, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre la misión que tengo en esta tierra, va a cambiar. Va a ser una actitud de esperanza, de optimismo. Voy a pensar que estoy aquí por algo, que vale la pena que yo esté aquí. Si usted piensa eso, entonces usted va a decir, vale la pena que yo esté aquí. Tengo una misión, no soy aquí que Dios estaba jugando con una bolita de barro y se le cayó a la tierra. Dijo, ups, apareció este. No sucede con Dios esas cosas. Entonces esa fe nos genera padrones de pensamiento sobre la vida, sobre nuestras relaciones, sobre nosotros mismos. Y esa actitud se comienza a construir. Proverbios 23:7 dice, porque tal cual es el pensamiento en su corazón, así es él. Lo que yo pienso aquí adentro de mí, así soy. Hay una persona que dice, yo soy así, soy aburrido. Ok, vas a ser aburrido. Yo soy violento porque así soy. Ok, vas a ser violento. Yo no puedo hacer las cosas. Ok, no va a poder hacer las cosas. Pero si pensás que sos capaz de poder hacer las cosas, pero de repente no las sabes ahorita, la vas a aprender. Te vas a esforzar por aprenderla, por conocerla. Pero si pensás que ni siquiera podés aprender, entonces te vas a quedar sin siquiera leer nada. Te vas a quedar de repente leyendo memes de otro. Lo que pensamos somos de nosotros mismos, de nuestra vida. Cuando otra vez hablamos del corazón, el corazón en la Biblia es sentimiento, voluntad, intelecto, el centro de alguna cosa.
Entonces el versículo con el que empezamos, Eclesiastés 10:2, dice, te lo voy a leer en varias versiones. Hay versiones muy interesantes. La Reina Valera, que creo la que tenemos ahí, dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Entonces algunas personas interpretan otras cosas y decían, antes tenía una tía que era zurda y le pegaban por ser zurda. Decían que el que era zurdo era del diablo. Qué ridiculez más grande. Eso no tiene que ver con que sos zurdo o derecho. La Nueva Traducción Viviente dice, una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Eso es lo que quiere decir eso, ese versículo. Y hay una que me encantó, The Message. Dice, pensamientos sabios te llevan a una vida recta, pensamientos estúpidos te llevan a una vida equivocada. Lo que está diciendo ese versículo ahí, pensamientos sabios te llevan a una vida recta, pensamientos estúpidos te llevan a una vida equivocada. Entonces, hay que tener pensamientos sabios, no hay que tener pensamientos estúpidos. ¿Cómo construyo eso? ¿Cómo conseguimos tener pensamientos sabios? Y que nuestro corazón siempre busque el bien en todo, en nuestros relacionamientos, en el amor a los demás, en la misericordia, en la caridad, en los negocios, en la honestidad, en la integridad, en el esfuerzo de las cosas que tengo que hacer. Porque hay personas que creen que no hay que esforzarse, hay que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Dios no es un Dios de flojos, Dios es un Dios de valiente, de gente esforzada. Entonces, ¿cómo conseguir tener esos pensamientos sabios? ¿Cómo llenas tu mente? ¿Qué lees? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? ¿Qué haces en tus momentos de ocio? ¿Qué haces? ¿A quién escuchas? ¿Con qué personas te mezclas? ¿Qué personas? Personas con pensamientos de bien o pensamientos de mal, personas pesimistas o optimistas, personas de fe o sin fe. ¿Con qué te mezclas? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué lees? ¿Qué cantas? Está demostrado que los niños que ven videojuegos violentos van a ser violentos. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, leemos, miramos, escuchamos, formatea nuestra forma de pensar. Y en la Biblia también está eso. En la Biblia dice que Dios nos puede transformar nuestra actitud, porque nos transforma nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. Cuando habla de este siglo, le está hablando a los romanos, le está hablando a las culturas romanas, al entorno romano de ese momento. Entonces dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es nuestro entendimiento? La mente. Le voy a leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Te está diciendo, no imites lo que hace nuestra sociedad allá afuera, las costumbres, las tradiciones, los hábitos sociales que tenemos en esta ciudad, en este país. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso es lo que dice ahí. Y mira el resultado, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, la Biblia nos enseña un pequeño proceso y pasa por una decisión. Y si nos vamos a Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, del 4 al 7.
Lo voy a leer pleno y de ahí vamos a dar la traducción. Regocijaos en el Señor siempre. Escuchen bien las palabras. Otra vez digo regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primer paso que debemos hacer nosotros. Primero, alegrarnos en Dios siempre. Hay que tener un sentido de gratitud con Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tener un patrón de adoración siempre. Dice que nos alegremos en el Señor siempre. Pero hoy no salieron bien las cosas, entonces me enojo con Dios. Así hacemos muchas veces. Nos pasa eso. Dios no me escucha. Muchas veces tenemos una actitud de queja. Y la queja es ser desagradecido. Estaba leyendo unos estudios psicológicos. Hay patologías que llaman quejas somáticas. La gente se enferma cuando es quejosa. Cuando se queja todo, la gente se enferma porque tiene una actitud de derrota. La gente se deprime cuando se queja y se queja de todo. No enfrenta el problema para resolverlo, sino vive en el problema. Eso es una actitud, como hablábamos al principio. Vive en el problema, lo deja el problema ahí, lo va dejando el problema, a ver si el problema se soluciona solo. No se soluciona solo los problemas. Entonces la gente llega a somatizar la queja. La queja es contrario a la fe, porque si soy quejoso de todo, no soy agradecido con nada y no soy agradecido con Dios. Entonces no puedo alegrarme en Dios. Entonces el primer paso para construir esa actitud, la primera actitud es regocijarme con Dios, alegrarme con Dios. Hay que tener gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Segundo, dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Hay que ser gentil, hay que ser amable, hay que valorar a las personas, hay que escuchar a la gente. Valorar significa la honra, significa dar valor a una persona. Eso significa honrar. Cuando yo la escucho, lo estoy honrando, la estoy valorando, le estoy mandando un mensaje que dice: sos importante, vales la pena, te escucho, te doy un abrazo. El ser gentil, el ser amable, el hablar bien. Entonces cuando yo no tengo la capacidad de ser gentil, de amar, de demostrar amabilidad, respeto, honra, de valorar a la gente, la pregunta es: ¿Dios está en mí? La respuesta es que si yo no tengo esa capacidad es porque yo no me amo. Si yo me amo, yo no tengo problema de ser gentil con cualquier persona, de valorar y de honrar a cualquier persona. Tercer cosa, dice el versículo 6: por nada estéis angustiados. Por nada estéis angustiados. No dice por algunas cosas podés angustiarte. Dice por nada estés angustiado. Eso es difícil. Claro que es difícil, yo no estoy diciendo que es fácil. Esto que le estoy diciendo ahorita a mí me cuesta hacerlo, por si acaso. Y supuestamente soy pastor y la gente piensa que debería estar todo bien conmigo. No está todo bien conmigo. Pero la palabra de Dios no es lo que yo estoy diciendo. Dice, por nada estés angustiado. Sino, en vez de angustiarme, en vez de comerme las uñas, en vez de tironearme los pelos. Esto de aquí no es porque me los he tironeado, es herencia. Esto es herencia. Entonces, en vez de estar en esa actitud de
Dice, ¿qué dice? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No con queja, sino mis peticiones, mis necesidades, mi ruego debe ser con acción de gracias a Dios. Es una actitud. Entonces aquí viene un resultado. Comenzamos a experimentar una plenitud en Dios. Esto es lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a cuidar tus pensamientos. Él va a cuidar tu corazón, tus emociones. Entonces comenzamos a experimentar esta plenitud en Dios, no a medias, sino una plenitud en Dios. Y si lo podés poner en el versículo 8, porque en tu Biblia escrita, en tu Biblia, antes del versículo 8 dice, en esto pensad. Y aquí viene una línea de pensamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una de las cosas que le digo a los matrimonios cuando nos piden que hagamos la ceremonia de pacto, de bendición, les digo esto. ¿Saben por qué las personas no perdonan? Tienen una actitud de no perdón porque siempre están mirando los defectos del otro. Me hizo esto, es así, es de esta forma, tiene este problema, tiene esto, y me hizo esta cosa, y me hirió, en eso pensamos. Entonces, si yo pienso esas cosas, de todas las cosas que me hiciste, no te voy a perdonar nunca. Si yo comienzo a pensar en todos los defectos que vos tenés, no te voy a perdonar nunca. Voy a decir, me equivoqué, lo escogí mal. Porque así me han dicho varios, no sé escoger. Piensa que el problema está allá afuera, está adentro, no está afuera, está aquí. Entonces dice, en esto pensad. Entonces yo comienzo a pensar, María Cristina tiene muchas virtudes. Tengo listas de virtudes. Tengo canciones, tengo 9 canciones que les canto a mi esposa, que todas ellas tienen que ver con nuestra vida. Todas ellas. De sus virtudes. Una que le canto dice que ella colorea mi vida. ¿Verdad? Y por si acaso, se la canto en inglés. Entonces, si yo comienzo a ver las virtudes de la persona que está a mi lado, yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar los defectos, los actos malos, porque sé que hay actos buenos, sé que hay un corazón bueno. Y voy a perdonar. Actitud. La actitud con respecto a las relaciones. Maxwell habla de 3 niveles. Dice, el nivel bajo, el camino bajo de tus relaciones, trata a otros peor de lo que te tratan. Y muchas personas viven así, yo lo voy a hacer entender a este. Me hizo esto, ya va a ver. Camino medio, trata a otros igual de cómo te tratan. Parejo, transaccional, me tratas así, te trato así, me tratas así, te trato así. Nivelo. El camino alto, el difícil, la segunda milla. Dice, tratar a otros mejor de cómo te tratan. Tratar a otros mejor como te tratan. Hay varios versículos de eso. Filipenses 2, 3 y 4. No hagas nada por contienda, por vanagloria, antes bien, estimando al otro como superior a ti mismo. No mirando lo tuyo propio, sino el bien de todo. Y termino con algo en el tema de tu trabajo, tu empresa, o el ministerio de tu iglesia, lo que hagas, o si sos voluntario en algo. La vida es un proceso de ciclos. En la vida cerramos capítulos y abrimos capítulos. Hoy estamos empezando un nuevo año. 2020, me gusta el 2020.
Los oftalmólogos dicen que es la visión perfecta. 20/20, visión perfecta. Viene otra etapa, que es el proceso. Hay proceso. Dios es un Dios de proceso. No importa si fueron un segundo o si fueron 7 días la creación del mundo, pero yo te digo que Dios lo escribió así. ¿Sabes por qué? Porque nos mostró un proceso. Dios habla de un proceso. En toda la Biblia habla de un proceso. Y debemos aprender con una actitud sana, alegre, vivir ese proceso. En el proceso hay cosas malas, hay conflictos, en el proceso hay retardaciones, en el proceso hay problemas, en el proceso pueden haber zanjas, pueden haber árboles caídos en tu camino, puede haber esas cosas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Quedarte en la zanja? ¿Quedarte en el árbol caído? ¿Qué vas a hacer? O comenzar a buscar cómo sacar esas cosas, cómo sortear ese problema. Y la segunda, siempre hay que valorar el final de cada cosa. El final, el objetivo, para empezar un nuevo ciclo. Para empezar un nuevo ciclo. De repente en otras cosas, de repente en lo mismo, algo mejor, o de repente en otras cosas. Y ese es un tema de actitud. Este año que empezamos, comienza a revisar tu actitud. Primero, ¿cuál es la raíz que crees? ¿Cuál es tu fe? Porque aunque muchas veces, digamos, somos cristianos, a veces ni leen la Biblia. Creo en Dios, ¿ok? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tiene Dios para vos? ¿Cuál es su propósito? Para este año, para el año que viene, hasta el día que Él te llame a su presencia. ¿Cuál es tu actitud con respecto? ¿Qué crees? ¿Qué pensamientos tenés? ¿Están relacionados tus pensamientos con lo que crees? ¿O tus pensamientos van por un lado y tu creencia por otro? ¿Qué crees? ¿Cómo están conectados tus pensamientos a tu creencia? ¿Cuál es tu actitud conectado a tus pensamientos y a tu creencia? ¿Cuáles son tus hábitos y tus acciones conectados a tu actitud, a tus pensamientos y a tu creencia? ¿Cuáles? Inclina tu rostro, por favor. A ver, medita. Fe en Dios, en vos mismo, en tus virtudes, en tus talentos. ¿Qué piensas? ¿Qué lees? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? Tu medio ambiente, las personas que te aconsejan. Fe en Dios, en sus propósitos. ¿Crees que hay un diseño de un plan para vos? Que Dios lo hizo. ¿Cuáles son tus dones, tus habilidades, tus aptitudes, tus talentos? ¿Cuáles son? ¿Está alineado eso? ¿Crees que Dios va a abrirte caminos? ¿Crees que Dios va a abrir las puertas que están cerradas? ¿Crees que Dios te va a cerrar las puertas que vos no debes abrir? ¿Crees que Dios va a cumplir la promesa que tiene para vos? ¿Crees que Dios va a alumbrar la oscuridad en que muchas veces te podés encontrar? Fe. Fe es lo primero. Fe en que Dios va a hacer esas cosas. Esa canción que vamos a adorar a Él, hay que creerla. Hay que alinear tus pensamientos a tu fe. No puede haber diferencia. Si tus pensamientos son diferentes a tu fe, no estás alineado, no va a ir bien. Vas a actuar en contra de los principios de tu fe. Fe, pensamiento, actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Está alineada? ¿Tus hábitos, tus acciones están alineadas?
Señor, muéstranos. Muéstranos, Señor, a nosotros. Espíritu Santo de Dios, muéstranos. Alinea nuestro corazón. Alinea, Señor, nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestras acciones. Corrígenos, Señor. Corrígenos, Señor. Vamos a adorar a Dios.